Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Espero que se escuche bien porque estamos transmitiendo desde un lugar donde llueve bastante. Roguemos a Dios que no se vaya la luz. Se ve amenazante esta lluvia, pero bueno, vamos a dar continuidad a este momento de un café con Dios. Sean todos muy bienvenidos a este momento de gracia, a este momento de lectura orante con la palabra. Lo hemos titulado así, un café con Dios. Si alguno de ustedes tiene por ahí, por supuesto, las Sagradas Escrituras, vamos a hacer uso de ella. Y por supuesto no nos puede faltar un cafecito, un té, un champurrado, un chocolate, un pozole, lo que se le antoje. Muy buenas noches, yo estoy aquí con un té de albahaca. Díganme ahí en los comentarios qué están tomando esta noche para acompañar esta lluvia que cae del cielo. Ahí en los comentarios voy a estar viendo a ver quiénes nos están acompañando. Ayúdenme a compartir esta transmisión para que podamos vivir este momento de saborear la palabra. Bien. En este domingo que viene las lecturas pues son muy enriquecedoras. Vamos a contemplar la Primera de Reyes y el Evangelio de Mateo. Les pido que a este momento de las 9 de la noche ya hayamos leído las lecturas que vienen de este domingo siguiente, que es el 19º del tiempo ordinario. Son dos lecturas, el Salmo y el Evangelio. Bien, pues no se diga más. Vamos a pasar un poquito para acá y mi té que se vea por ahí. Listo, ¿se escucha? Bien. Me dicen que se escucha perfectamente. Vamos a dar comienzo. Aquí la lluvia está un poquito fuerte. No sé si se escucha ahí perfectamente o se escucha también la lluvia. Pero bueno, vamos a confiar en Dios que llegue esta palabra a cada uno de sus lugares, a cada una de sus casitas. Bien, listos, vamos a dar comienzo. Voy a necesitar lo siguiente. Me gustaría comenzar por la lectura que vamos a escuchar en el Evangelio de Mateo, que es el capítulo 14, versículo del 22 al 33, si no me equivoco. Ahorita les corroboro, sí. Mateo 14 del 22 al 33. Perfecto. Bien. Vamos a ir, estoy abriendo mis anotaciones, que mi compu está un poquito lenta. Bien, para entrar en esta sagrada lectura, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo y sumergirnos en su amor para que ilumine nuestros corazones y así profundizar en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles
a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, pues mientras vamos acomodándonos, si tienes ahí tu mesita, tus Sagradas Escrituras, hemos de sentirnos acompañados por un lapicero para ir subrayando algunas anotaciones, ir haciendo anotaciones propias que nos sean también de buen provecho espiritual. Estamos ante un evangelio posterior al milagro de la multiplicación de los panes. Una lectura que nos va llevando poco a poco y que es el evangelio que meditábamos en la semana pasada. Ahora nos acercamos a este evangelio que va llevando poco a poco a los discípulos a descubrir una virtud teologal. No me quiero adelantar, pero necesitamos ir contemplando el contexto. Es Jesús que se encuentra predicando una vez que ya ha hecho la multiplicación de los panes. Muchos se quedan asombrados, muchos se quedan anonadados ante este gran milagro. Y narra este evangelio en estos 11 versículos que Jesús con los discípulos se encuentran en la orilla del lago al caer la noche, después de la multiplicación de los panes. Parte del pasaje propuesto también narrado por el evangelista Marcos. Juan, en cambio, va narrando también este episodio en el capítulo 6. Y algunos comentaristas sostienen que se trata de una aparición de Jesús después de la resurrección, según el Evangelio de Lucas. Pero podemos encontrar la división de este texto en 4 partes. Y quiero que vayamos anotando los versículos porque es lo que nos va a denotar las divisiones en cada uno de ellos. Del versículo 22 y 23 está el enlace con la multiplicación de los panes que habíamos comentado. Del 24 al 27 encontramos a Jesús que camina sobre las aguas. Del 28 al 32 está el episodio de Pedro. Y por último, en el versículo 33 encontramos la profesión de fe. De una vez les adelanto, y como ya lo hemos mencionado, la virtud teologal que estamos descubriendo es la fe. Vamos a contemplar algunas preguntas que nos van inquietando. En este pasaje contemplamos que Jesús obliga a los discípulos a ir mar adentro, mientras Jesús se queda en la orilla a despedir a las personas. Algunos otros evangelios dicen que después de esta multiplicación de los panes lo quieren hacer rey, pero Jesús se escabulle. Esa no es la finalidad a la cual ha sido llamado. Así que Jesús, que conoce su auténtica vocación, Él despide a las personas y se dirige, posteriormente lo narra también este evangelio, que se dirige a un lugar solitario. En medio de esto encontramos algunas preguntas que tendríamos que hacernos. En los momentos de oscuridad, porque los discípulos van al lago y contemplan la tormenta, las olas, el viento. Todo era contrario. Es al atardecer, menciona el evangelista, y ese momento de oscuridad no solamente para los discípulos en aquel entonces, sino también para el nuestro. Una tormenta interior. Ante esas tormentas de la vida, ¿cómo reacciono yo? La ausencia y la presencia de Dios se palpa en carne propia
en los discípulos. ¿Cómo integro todas estas realidades por las cuales estoy viviendo en este momento, en el aquí, en el ahora, en medio de las crisis de la pandemia, en medio de tantas malas noticias que escucho en la televisión o en las redes sociales? ¿Cómo las integro a mi vida? ¿Soy capaz también de filtrar todo el amarillismo que en los medios de comunicación nos gritan, ¿no? Si soy capaz de integrarlas adecuadamente. ¿Cómo voy reaccionando a cada una de estas crisis? ¿Qué puesto tiene en mí la oración personal? Ese diálogo con Dios. Yo creo que esa es una de las preguntas fundamentales. Más allá de cómo reacciono, cómo sigo perseverando yo en la oración, cómo es mi diálogo. Y sobre todo, ¿qué pedimos al Señor en esa noche oscura, cuando las tormentas caen sobre nuestras vidas? Esta lluvia que se está escuchando, que es también manifiesto de todas las crisis que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Una crisis económica, la pérdida de un ser querido, esta pandemia, ¿no? Yo creo que todas esas crisis a las cuales San Juan de la Cruz le llama la noche oscura, y que muchos otros santos también la reconocen como el desierto de nuestras vidas. ¿Qué es lo que pido en esos momentos? ¿Pedimos un milagro que nos libere o una fe más grande? ¿En qué me asemejo yo a Pedro? Pedro, estando en la barca y junto con los demás discípulos, llega esta noche oscura, esa noche donde las tormentas pueden provocar incertidumbre. Al ser humano le gusta tener controlado toda la situación posible. Y es aquí donde las situaciones que se nos escapan de las manos, por medio de las cuales no tenemos el control, nos llevan a esa noche oscura donde la incertidumbre cae sobre nuestras vidas, donde no sabemos qué hacer. Y yo creo que esa es la pregunta para ti, y quizás la interrogante que acucia en tu corazón, que está provocando inquietud. Es eso que tanto te interroga, que dices: oye Señor, esta incertidumbre de la pandemia, esta incertidumbre de la falta de trabajo, de la economía, de la pérdida de un ser querido, no sé, tantas preguntas que tienes en tu corazón. Es esa la pregunta que tendríamos que hacernos en esta noche oscura. ¿Cómo salir? ¿Cómo asumir esta tormenta? Nos creemos expertos, y yo creo que esa es la posición de algunos de los discípulos. La mayoría de ellos, no olvidemos que eran pescadores, y ellos ya estaban acostumbrados a una situación de tormenta, a una situación de crisis, de noche oscura. Pero cuidado con aquellos que nos creemos expertos en todo y dejamos de aprender algo. Decimos: bueno, pues aquí los expertos son Pedro y otros discípulos que son pescadores. Mateo era publicano, a él ¿qué le pueden decir? No, él era especialista en otras cosas. Pero Pedro y otros discípulos que eran pescadores se sienten también con ese temor, a pesar de que eran expertos en la navegación. Es esa incertidumbre que también nos mueve. Hace tiempo, escuchando a una psicóloga, nos decía esto precisamente: la pandemia nos sacó de nuestra propia comodidad.
de aquella situación tan estable y tan controladora que el ser humano lo tenía todo, ¿no? Pero llega una pandemia de este grado y nos deja sin piso, ¿no? Y con un gran temor, y es ese mismo temor que van experimentando los discípulos. Quiero hacer aquí un paréntesis y contemplar a Jesús, que una vez que despide a la gente, los discípulos están ahí viviendo su tormenta, sus vientos, mientras Jesús va a un lugar apartado y busca el encuentro con Dios. Busca el encuentro con Dios. Quiero que en este momento vayas pensando cuáles son los miedos más comunes del ser humano. Un Jesús que mientras va despidiendo a la gente y los discípulos están viviendo su tormenta. Imagínate qué tantas cosas pudieron pasar por la mente de los discípulos. ¿Cuáles son los miedos más comunes del ser humano? Pregúntate eso y escríbelo ahí en los comentarios, a ver si podemos detectar alguno, ¿no? Algunas encuestas hemos hecho aquí y bueno, encontramos aquí algunos miedos más comunes. Mientras, pues ve disfrutando de tu cafecito, de tu chocolate o del té que te hayas hecho. Aprovechamos para compartir las redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube como Padre Trillas. Ahí tenemos algunos momentos de adoración, tenemos también Eucaristías, tenemos algunas reflexiones y bueno, hay otro contenido también que nos pueda ser de gran ayuda. En cada una de mis redes sociales estoy publicando diverso contenido para que estemos ahí al pendiente de las 3 redes sociales en las cuales estoy haciendo más presencia, ¿no? En esta fanpage que es Padre Trillas, en Instagram y en YouTube como Padre Trillas también. Bien, listos. Jesús despide a la gente y sube al monte a solas, dice el versículo 23. Jesús es un hombre de oración. Jesús es un hombre que ama la soledad. Y esto sí me gustaría resaltarlo porque en la Biblia que hemos dicho que tenemos como uso común para este momento de un café con Dios, lectura orante, la Biblia de Jerusalén nos da unas pistas de gran provecho. Nos ayuda a descubrir a Jesús en los momentos de oración. Precisamente al pie de página de este versículo número 23 dice lo siguiente: Jesús ora en la soledad, en la noche, a la hora de las comidas, con ocasión de los acontecimientos más importantes, el bautismo, antes de escoger a los discípulos, antes de enseñar a orar, antes de la confesión de Cesarea, en la transfiguración, en el Getsemaní, sobre la cruz, ruega por sus verdugos, por Pedro, por sus discípulos, por los que los seguirán, ruega también por sí mismo, enseña a orar, manifiesta una relación permanente con el Padre, seguro que no lo dejará nunca solo y lo escuchará siempre. Ha prometido continuar intercediendo en la gloria. Este es el resumen de la persona de Jesús como un hombre que ora.
quiero invitarte a que como un primer compromiso seamos capaces, y me incluyo, seamos capaces de poner las decisiones más importantes de nuestras vidas en oración, para que podamos discernir según la voluntad de Dios y abrazar esa voluntad que Dios tiene preparada para ti. Bien, ¿cuáles son los miedos? Los discípulos están en esa barca. ¿Cuáles son los miedos más comunes del ser humano? Una psicóloga hace esta encuesta y reconoce 5 miedos, los más comunes que hay en el corazón humano. El primero de ellos es el miedo de la muerte, y yo creo que en esta situación, imaginemos nuestra propia situación concreta, en esta situación en la que estamos viviendo. Es el miedo a la muerte la primera. La segunda, la pérdida de autonomía, que significa el miedo de ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, atrapados, encarcelados o controlados por alguna fuerza exterior. Este mismo miedo también lo estamos viendo en nuestras vidas, lo estamos sintiendo a flor de piel. El tercer miedo es la soledad. ¿Qué hacer con nuestra soledad? Y Jesús nos da la pista el día de hoy. Aprovecha esa soledad no solamente para mirar tu propia miseria, sino también para contemplar la misericordia de Dios y relacionarnos con Él por medio de la oración. El cuarto miedo es el miedo a la mutilación. Interesante, me llamaba la atención porque es alguna extensión de nuestros propios miembros, el miedo a ser mutilados, ¿verdad? A ser cortados. Y el quinto y último es daños y perjuicios al ego. ¿Qué significa o es conocido también como muerte del ego? El miedo a sentirnos humillados, a pasar vergüenza o a cualquier otra situación de profunda desaprobación, que atente también contra la integridad del ser humano. Esos son los miedos más comunes, y podríamos hacer una lista larguísima, pero ten presente los miedos por los cuales tú mismo estás pasando, y dejemos ir descubriendo esos miedos arriba de esta barca, ahí con los discípulos. No solamente están los discípulos, sino también nosotros, ahí arriba, en esa barca. Cuenta la narración y el evangelista Mateo narra la hora, a la 4ª vigilia de la noche. Al pie de página podemos encontrar y dice la explicación que eran desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana en el momento en que sucede este encuentro. Las olas, los vientos, la tempestad estaba a punto, y es Jesús que se va acercando, caminando sobre las aguas. Los discípulos piensan que es un fantasma, y es que el miedo a veces te hace creer cosas que realmente no lo son. A veces el miedo que nosotros sentimos ante cualquier circunstancia nos hace que aquello a lo que le tememos sea más grande de lo que realmente es. Cuidado, porque es el miedo lo que más paraliza al ser humano. Si pudiéramos decir cuál es lo opuesto a la fe, me atrevería a decir que no es la incredulidad, no es la falta de fe, sino que lo opuesto a la fe es los miedos. Porque los miedos nos hacen dudar, y ahí ya viene la duda como consecuencia.
Y un miedo que está arraigado en el corazón del ser humano va a ser capaz de exaltar o de hacer crecer eso de manera exagerada y nos va a terminar paralizando. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento tuvimos algún miedo. Yo recordaba en algún momento de mi vida, yo exponía en mi grupo de primaria, cuando estaba en esos estudios de primaria, me tocaba exponer y exponía y no tenía problemas, pero hubo un momento en el que también, y hablando del quinto miedo que hablábamos de hace rato, de pasar alguna vergüenza, recuerdo que en alguna ocasión yo me terminé equivocando por alguna situación y recuerdo que los compañeros míos se burlaban de mí. La maestra, incluso a quien yo admiraba tanto, también se comenzó a reír y fue para mí quizás ese miedo que se arraigó tanto en mi corazón que no sabía. Tiempo después ese miedo permanecía en mi vida. Me tocaba exponer y yo decía, no quiero ir, no quiero exponer. Yo a mi mamá le decía, oye mamá, no, dile al maestro, a la maestra que tengo dolor de cabeza, que no puedo ir. ¿Por qué? Porque estaba ese temor a exponerme, a que se burlaran de mí, etcétera, etcétera, ¿no? A que no se repitiera aquella misma historia. Y así pasó. Yo recuerdo que le decía a mi mamá tantos pretextos. Mamá, diles que estoy enfermo, que me duele la panza, la cabeza, que tengo caspa, no sé. Dile que estoy grave. Pero yo no quería exponer. Fue para mí realmente pues un proceso de superar aquel miedo. Al sentir el llamado de Jesús, decir, oye, háblales de mí. Pero Señor, yo tartamudeo cuando voy a exponer. ¿Cómo quieres que les hable de ti? Yo sufría. Pero es aquel encuentro que nos ayuda y que ayudó a Pedro a superar aquel miedo. Porque mientras Pedro escuchó la palabra de invitación, ven y camina sobre las aguas, Pedro lograba caminar sobre las aguas. Pero llegó un punto en el que Pedro se desenfocó, perdió de vista a Jesús, se enfocó más en la tormenta, en sus propios miedos, que se hundió. Y quizás así también me pasaba, y quizás también así te pasa. Los miedos son los que nos hunden en nuestra propia miseria. Y Jesús el día de hoy quiere extender esa mano, quiere tomarte de la mano y quiere levantarte para que reconozcamos en fe que es Dios el único que puede vencer todos nuestros miedos. Jesús es el que tiene el control, ya no tú, ya no yo, ya no nosotros como seres humanos somos los que tenemos el control. Cuando Jesús toma el control de nuestras vidas, Él permanecerá en nuestra barca y los miedos serán vencidos por esa fe. Esos miedos serán vencidos por nuestra fe. Yo creo que esa es una de las
cosas que tenemos que quedarnos grabado en el corazón esta noche. Si así lo deseas, escríbelo también en los comentarios. El miedo será vencido por nuestra fe. Porque es ahí cuando nosotros reconocemos que Dios tiene el control en nuestras vidas. Él es el único que puede rescatarnos, que nos ha tendido esa mano amiga y que nos ha levantado para que caminemos sobre las aguas. Quiero irme de esta lectura de Mateo, en esa lectura orante que hemos hecho de un Pedro que tiene miedo. Ahora vayámonos a la primera lectura, donde nos vamos a encontrar a un Elías que me encanta su historia. Cuentan que Ahab, rey de Israel, se comunicó con su esposa Jezabel y Ahab, como rey de Israel, invita a los 450 profetas de Baal al monte Horeb para presenciar cuál era el auténtico Dios. Mientras que en aquel entonces el único profeta de Yahvé es Elías. Y comienza esta disertación donde encontramos a estos 450 profetas de Baal. Baal era aquel Dios que representaba todos los ídolos extranjeros. Y vemos cómo contempla la acción de Dios Elías al quemar un novillo en el nombre de Yahvé. La historia narra que les dice a los 450 profetas: vayan, preparen una leña y pidan a su dios Baal que la encienda y quemen este novillo. Había 2 novillos y el otro era el novillo de Elías. Y cuenta la historia de que los profetas de Baal hicieron hasta lo imposible, gritaban y gritaban, se laceraban para que la sangre corriera y así el dios Baal les escuchara y encendiera en fuego aquel altar. Pero Elías, confiando en el verdadero Dios, confiando, prepara el altar, pone 12 piedras recordando aquellas 12 tribus y pone la leña. Pero además les dice a algunos siervos: pónganle agua sobre esa leña y que traigan a Televisa, que traigan a otros periodistas para que vean que no hay ninguna magia, ¿verdad? Y es así como narra la historia, que aún depositando el agua sobre aquella leña, Elías hace una oración y Dios no lo abandona. La fe de Elías resplandece y es capaz de encender aquel fuego, signo de la presencia de Dios. Dicen que mata a estos 450 profetas de Baal, pero que después aquella reina que adoraba a los ídolos, Jezabel, pretende matar a cuchillo a Elías por lo que ha hecho. Y yo no sé, pero siento que aquí Elías duda, habiendo acabado con 450 profetas de ídolos, ahora le teme a una mujer, ¿verdad?
algo parecido con la realidad. Bueno, si viene de una suegra, pues te lo valdría, pero no, es Jezabel, no tiene ninguna relación familiar. Y es Elías que cae en una profunda depresión. Elías se va a una cueva después de caminar una jornada. Y aquí viene lo importante. Decimos que Elías cae en una depresión profunda porque él está pues profundamente entristecido porque es el último de los profetas. Pero es Dios quien sale al encuentro de Elías, como sale al encuentro de los discípulos en el Evangelio, como sale al encuentro de cada uno de nosotros en nuestras propias vidas. Ahí en medio de tu tormenta, en medio de esa cueva, es Dios quien sale al encuentro. Y me gusta descubrir estas dos preguntas que Dios, Yahvé, repite a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Aquí en la cueva. Dios no le pregunta, ¿qué haces allí? Como si Dios estuviera fuera de la cueva. No, Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Dios está en medio de tu cueva, en medio de tu tormenta. No es un Dios lejano, no es un Dios distante, es un Dios cercano. Es un Dios que te ha acompañado ahí cuando más estabas sufriendo, cuando estabas llorando, cuando habían abusado de ti, cuando te habían golpeado, cuando te humillaron, cuando perdiste a aquel ser querido. ¿Dónde estabas, Dios? Y Dios confirma su presencia en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, en medio de esa tormenta y de esa cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y envía un ángel y le vuelve a repetir 2 veces, levántate y come, levántate y come. A veces estos miedos y esta depresión nos pueden autoengañar. No digo que no sean reales, la tormenta es real, la cueva es real, la depresión, los miedos son reales, pero a veces los acrecentamos más de lo debido. Dios quiere que tomes una decisión firme de levantarte, de comer, de beber y de asumir un camino. Recordemos que la tormenta, que la depresión no llegaron para quedarse. El virus que es de esta pandemia ha llegado, pero no ha llegado para quedarse. Confiemos en Dios y esa es la iniciativa de cada uno de nosotros. Y confiar en Dios no significa, por supuesto, descuidar las indicaciones de cuidarnos, de poner nuestro cubreboca, etcétera, etcétera, ¿no? No confundamos la fe con la prudencia, pero sí ser capaces de reconocer que esto es pasajero. Si tú estás viviendo una depresión, una tristeza, una soledad en medio de esta pandemia, te invito así como Elías a que te levantes, a que comas, a que fortalezcas tu cuerpo y a hacer camino junto a Dios, a recuperar la oración, a recuperar la fe, a recuperar aquella luz que nos ayuda a abrazar la esperanza. Bien, vivimos a veces, o pasamos la mayor parte de nuestras vidas con miedos o depresiones que nos atormentan demasiado. Y Dios quiere
decirte el día de hoy que Él tiene el control sobre todo, sobre tu vida, sobre tus tormentas, sobre tus noches oscuras. Él tiene el control y Él quiere saber decirte una palabra que lleves en el corazón. Y vuelvo nuevamente al Evangelio. Encontramos a Jesús que le dice a Pedro: no temas. No temas, Pedro. Quiero que pongas tu nombre, en lugar de Pedro, pongas tu nombre. No temas, Alejandro. No temas, José. No temas, María. No temas. Porque esa es la oración de Jesús. Si algo repetía Jesús constantemente es: no temas. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esta palabra de no temas se repite 365 veces. Algo curioso. No 364, no 366, sino 365 veces. Y creo que te estás imaginando lo mismo que yo. 365 días tiene el año, como queriéndote decir Dios cada mañana: no temas, yo estoy contigo. No temas, no temas, hermano, no temas nada, porque Dios está con cada uno de nosotros, su presencia nos acompaña, su amor siempre va a estar presente. No temas, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Hemos titulado este Café con Dios con estas palabras: no temas, para recordar que Dios es mucho más grande que nuestras tormentas. Dios es más grande que nuestros miedos. Dios es más grande que nuestras cuevas o nuestras depresiones, nuestra tristeza, nuestra soledad. Dios es más grande que todo eso. Es más grande que todo el sufrimiento que estás pasando. Es esa estación de la vida que a veces nos impide ver más allá, esa depresión, ese temor, esos miedos. Y Dios quiere recordarte esa oración. Dios quiere decirte: no temas. Creo que eso fortalece y alimenta y llena de alegría nuestro corazón al saber que no estamos solos, al saber que Dios siempre nos acompaña, al saber que Dios siempre tuvo y va a tener el control de nuestras vidas. Amén. Creo que eso es lo que tiene que decirnos Dios en este domingo. Un Dios que siempre va a estar ahí presente. Que esa alegría pueda ser capaz de inundar nuestros corazones y acompañarnos siempre. Que cada mañana escuches ese susurro, esa presencia de Dios como Elías. No estaba en la tormenta, no estaba en el terremoto, no estaba en las grandes multitudes o en las grandes espectáculos, ¿no? Sino que estaba en esa brisa suave, en esa presencia sencilla y amorosa de Dios. Creo que después de tanto tiempo, muchas veces yo he pasado también por muchos temores, ¿no? Les
compartía hace tiempo, hace un momento, el temor de estar frente a un público, ese pánico escénico. Quizás muchos lo tienen. Mucho tiempo después fue Dios quien me ayudó a ponerme en esa estación de la vida donde tenía que hablar de Dios. Y bueno, gracias a Él y para gloria suya, pues ahora me tiene predicando, ahora me tiene hablando de Dios en medio de las redes sociales, donde nunca me imaginé y donde pues a veces tengo todos mis errores, pero más allá de eso tengo esa certeza, ¿no?, de que Dios me acompaña y de que estoy seguro de que también a ti te está acompañando. No sé cuál sea tu miedo, tu preocupación, tu crisis, tu depresión, pero ten esa certeza. Cada mañana quiere Dios confirmarte su presencia y decirte: no tengas miedo, no tengas miedo. Que ese sea el estandarte de cada mañana. Bien, pues agradezco a cada uno de ustedes. Vamos cerrando. Quiero hacerles, vamos a seguirnos tomando nuestro té, nuestro cafecito. Como ya les dije, las redes sociales en las que estoy es en Instagram, Facebook y YouTube, y me encuentran como Padre Trillas. Les quiero hacer una invitación muy puntual. Este lunes que viene, 10 de agosto, tenemos un retiro con el hermano Magdiel. Vamos a tener un retiro a las 5 de la tarde, lunes 10 de agosto. No se lo pierdan. Ya tuvimos un retiro. El primer retiro es Caminando en la Esperanza y ahora vamos a tener Caminando en Fe. Hemos hecho la trilogía de resaltando las 3 virtudes teologales. Y bueno, vamos a comenzar el segundo retiro. Así que no se lo pierdan. Es en un grupo cerrado en Facebook. Tiene un donativo de 50 pesos. Quien así lo desee, voy a dejar ahí les dejo mi número, se los menciono, y si alguien que nos esté ahí escuchando puede ponerlo en los comentarios, se los agradecería. Para más información, ahí me pueden mandar un mensaje de WhatsApp. Les digo el número: 9931 69 62 54. 9931 69 62 54. No se pierdan este segundo retiro. Ya vivimos un retiro y pues muy contento. Yo me sentí muy agradecido con Dios. Se vivió muy a flor de piel pues estas virtudes que quisimos compartir el hermano Magdiel y yo, compartir con cada uno de ustedes. Así que les hacemos la invitación, no se lo pierdan por nada, por favor. 50 pesos es el donativo, a veces nos lo gastamos en cualquier otra cosa y bueno, esta inversión es para la obra de Dios, una inversión espiritual. Con ese donativo esperamos también nosotros que ustedes de su parte colaboren con algunas herramientas que nos hacen falta para seguir transmitiendo de forma gratuita otro contenido. Algunas veces transmite el hermano Magdiel alguna prédica, algún mensaje. El Ángelus a las 12, a las 3 la Coronilla de la Misericordia. Yo el martes el Rosario en familia y los viernes pues este Café con Dios. Así que pues muy agradecido con cada uno de ustedes. Me despido no sin antes darles la bendición. Inclina tu cabeza ahí en tu hogar, ahí donde estás, y vamos a dejar un momento de silencio para que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, nos ayude a aumentar nuestra fe y podamos sentirnos
acompañados de su amor, que nos abraza, nos extiende la mano, nos levanta y nos dice: no tengas miedo. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Un abrazo y sean felices. Cuídense.